2014 fue declarado Año Internacional de la Agricultura Familiar por las Naciones Unidas. Ese es uno de los motivos por los que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca impulsará distintas actividades para desarrollar más la agricultura familiar en Uruguay y además va a invertir $7 millones como apoyo a quienes se dedican a ella. El objetivo principal de este respaldo es mejorar la situación de los 22.000 productores familiares registrados. En la mañana vamos a recibir al director de la Dirección General de Desarrollo Rural, José Ignacio Olascuaga, para hablar más de este tema. La bienvenida a José Olascuaga, director de Desarrollo Rural. Gracias por la visita. ¿Qué implica para una división como la tuya el Año Internacional de la Agricultura Familiar? ¿Se redoblan esfuerzos? ¿Se busca armar programas específicos nuevos? ¿Cómo se encara? Bueno, buenos días y en primer lugar muchas gracias por esta oportunidad de difundir un poco el trabajo que realizamos a un público más masivo, ¿no? Interesante sería empezar un poquito por decir, bueno, ¿qué es la agricultura familiar? ¿Por qué esto de agricultura familiar, no? No es solo que sean papá, mamá y los dos hijos, digamos. Sí, básicamente cuando se habla de agricultura familiar hay que entender de que se trata de una producción agropecuaria que es llevada adelante por una unidad familiar y en la cual entonces los aspectos productivos y económicos están íntimamente ligados con la vida de la familia, con aspectos familiares, sociales, culturales, y que hacen, por lo tanto, no solamente a una actividad económica puramente, sino que es una cosa mucho más compleja, es algo que tiene que ver cuando hay una toma de decisiones en torno a la unidad productiva, no solo se está pensando en el rendimiento o en la ganancia, sino que también se está pensando en otros factores como pueden ser el futuro de la familia, la posibilidad de que los hijos puedan o no estudiar, aspectos sobre el bienestar, sobre la salud, sobre la recreación. O sea, entonces, más que quedarse centrado solamente en lo productivo, sería casi como una forma o una filosofía de vida, si se quiere. Sí, exactamente. Es una forma de vida y de producción que también tiene una característica que se hace en íntima comunión con la naturaleza. El productor familiar, el agricultor familiar, generalmente vive en la misma unidad de producción. No es como que viviera en la oficina, para claro, no es un obrero que tiene su casa y que después va a trabajar a la fábrica, o no es un empresario que vive en su casa y que después tiene su oficina, sino que está todo mezclado. Y eso es en íntima comunión con la naturaleza, lo cual hace que tenga ciertas características tanto como actividad económica, pero también como actividad social y vinculación con la naturaleza, ¿no? En Uruguay hay 22.000 productores familiares registrados, según algunos datos que estuve leyendo. Es una cantidad importante de gente. Nosotros estimamos que el universo de productores agropecuarios familiares en Uruguay anda en el entorno de unos 30.000. Y en el registro que el Ministerio ha implementado, hay 23.000 productores, que son en realidad 23.000 familias. Habría que multiplicar este número como mínimo por 3 o quizás por más para saber a la cantidad de gente que involucra. En un universo total de que alrededor de 50.000 establecimientos agropecuarios en Uruguay, es una cifra interesante. Es un número importante tanto desde el punto de vista económico como social, cultural, de ocupación del territorio. Me parece que amerita tener políticas diferentes. Yo desde el desconocimiento yo me puedo pensar, bueno, pero si es una familia produciendo deben generar muy poquita cosa, como para ellos y poco más, como para abastecer algún negocio de la zona como mucho, pero en realidad es así o el potencial que tienen los productores y la agricultura familiar en Uruguay es mucho más amplio y tiene la capacidad de generar y mover volúmenes importantes para el mercado. Es muy buena tu pregunta porque quizás esa puede ser la percepción de una persona que no está muy interiorizada en el tema y por lo tanto está muy bueno aclararlo. En realidad la producción agropecuaria familiar es muy importante no solo a nivel de Uruguay sino a nivel mundial, lo que tiene que ver en la producción y abastecimiento de alimentos y como un aporte importante a la seguridad alimentaria y nutricional. No solo que produce una cantidad importante de los alimentos que consumimos, de que llegan a la mesa de toda la gente todos los días, sino en cuanto a la variedad y a la calidad de los alimentos que se producen en lo que es este segmento de producción. O sea, y esto es más o menos importante según el rubro. Para darte alguna idea, por ejemplo, en el Uruguay, en lo que es la producción hortícola,
el 80% de la producción hortícola recae en la agricultura familiar. En la producción, en la lechería, por ejemplo, la contribución de la agricultura familiar es muy importante porque produce una importante cantidad de lo que es la producción lechera, sino que además lo hace con un nivel de eficiencia en el uso de los recursos que es mayor que la lechería de mayor escala o la lechería más empresarial. Eso es un dato interesante a tener en cuenta. En algunos rubros de producción, el manejar escalas más reducidas y el tener un componente muy fuerte de mano de obra familiar, de mano de obra muy dedicada a la producción, es una ventaja en relación a lo que puede ser una agricultura más comercializada o más empresarial. Obviamente en otros rubros la escala es más importante, por ejemplo en la producción cerealera es mucho más importante la escala y se puede realizar sin tanta contribución de la agricultura familiar. Esto es muy variable según el rubro de producción, pero en realidad en términos generales la agricultura familiar es muy importante para la producción y abastecimiento de alimentos, también tomando en cuenta la diversidad de los alimentos que ofrece. Digo, si nosotros razonamos esto desde el punto de vista que actualmente en nuestro país se está desarrollando una campaña para promover la alimentación saludable en las escuelas. Ahora, la mayoría de la alimentación saludable proviene de productos que son producidos en el entorno de lo que es la agricultura familiar, ¿no? Claro, hay otra cosa que me parece importante, o que creo viéndolo de afuera, es que, partiendo de lo que estabas diciendo, y es que contribuye a una cierta defensa, si se quiere, de la soberanía alimentaria. Es decir, al manejarse con otra variedad, un productor grande de repente que la única parte que está más centrado en el negocio y en las variantes comerciales, de repente se queda con un cultivo solo y lo utiliza en una amplia extensión porque es el que le da más rentabilidad. La agricultura familiar mantiene una diversidad que implica que sigamos teniendo determinados productos que si no de otra manera dejarían de producirse en nuestra tierra. Sin duda es así, sin duda es así. Yo creo que hay muchos productos que llegan a nuestras mesas que no dependerían o no serían muy viables si dependiéramos exclusivamente de la agricultura comercial. Este año, en el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar, se van a destinar unos 7 millones de dólares para distintos tipos de actividades y apoyar distintos tipos de emprendimientos. Quería saber qué actividades va a haber, quiénes pueden ir a los seminarios y charlas que se van a estar dictando, qué tipo de temas se tocarán. Sí, a raíz de esta importancia que tiene a nivel mundial la agricultura familiar, las Naciones Unidas declararon al año 2014 como Año Internacional de la Agricultura Familiar. En el Mercosur, en el Uruguay en particular y en el Mercosur un poco más a nivel regional, esto no nos toma de sorpresa porque en realidad existe una reunión especializada de agricultura familiar del Mercosur que viene funcionando desde hace 10 años y que promueve un diálogo entre los sectores públicos y privados vinculados a esta temática. Así que nosotros nos plegamos a conmemoración que propone Naciones Unidas, pero venimos con mucho camino hecho. En lo que tiene que ver estrictamente con Uruguay, bueno, hay actividades que están planificándose para darle visibilidad a la agricultura familiar. Por ejemplo, un seminario que vamos a hacer en conjunto del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con el Ministerio de Desarrollo Social y la FAO, que va a estar centrado en lo que tiene que ver con las compras estatales o las compras públicas para la agricultura familiar, como una herramienta para mejorar el abastecimiento del Estado y apalancar los procesos de la agricultura familiar. Y también, en particular, desde la Dirección de Desarrollo Rural. Porque implica generar un vínculo directo entre productores y el Estado comprador, digamos, ¿no? El Estado como un consumidor que va a comprar y precisa comprar X frutas, verduras o lo que fuera. Bueno, la idea básicamente, esto se va a tratar de plasmar acá en Uruguay a través de una ley pero la idea es reservar una porción de lo que el Estado compra a distintos niveles, reservar una porción, un porcentaje de esa compra general que hace el Estado, reservarlo para que sea hecho en forma preferencial a la agricultura familiar. Es aquello de la discriminación positiva. Exactamente. Por otro lado, desde la Dirección de Desarrollo Rural vamos a realizar una convocatoria a presentación de proyectos o de propuestas que apunten a mejorar la sustentabilidad tanto económica como social, como ambiental, de la agricultura familiar. Y ahí es la cifra que tú manejabas de unos 7 millones de dólares en este año para apoyar en forma no reembolsable a proyectos de grupos de productores. Para nosotros esto es importante. Nosotros entendemos que el apoyo a los agricultores familiares tiene que darse a través de los
productores agropecuarios familiares agrupados formando grupos, agrupados en torno a cooperativas, a sociedades de fomento, a distintas formas de organización. Y bueno, y ahí vamos a apoyar con fondos propuestas que apunten a mejorar sus sistemas productivos, sus formas de organización, su relación con el medio ambiente y el manejo de los recursos naturales en forma general. Entonces ahí hay una oportunidad interesante para mucha gente que pueda presentar sus propuestas, ¿no? Muy bien, las personas que quieran estar un poco más al tanto entran en la página web del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, mgap.gov.uy, ponen la barrita y ponen desarrollo rural y allí van a poder encontrar mucha más información. Si no, van directamente a la página y buscan desarrollo rural y también van a llegar para informarse de todo este tipo de actividades que, bueno, calculo que para muchos van a ser extremadamente útiles y para los que nos gusta comer aunque no producir también va a estar buenísimo. José Olascuaga, director de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, muchas gracias por la visita y éxitos en este año, que entonces es de tareas habituales pero redobladas. Bueno, muchas gracias a ustedes y esperemos estarlo visitando más seguido. Las puertas están abiertas. Nosotros vamos a una pequeña pausita y ya seguimos, tenemos como 1 hora más de programa todavía.